Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar este 15º domingo durante el año que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza y la compasión estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Delante de Dios pidamos perdón, porque muchas veces no te reconocemos en nuestro prójimo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos falta la compasión. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a cambiar el mundo con tu reino. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone así nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que lleva a cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura del Deuteronomio, el Antiguo Testamento es preciso. Hay que escuchar la voz del Señor y cumplir sus mandamientos. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley, y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 68 vamos a responder: escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, porque eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. Porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que encuentra encadenado. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Ciertamente el Señor salvará a Sión,
reconstruirá a Judá, la heredarán los hijos de su siervo, quienes aman a Dios la habitarán. Escúchame, Señor, porque eres bueno. En la segunda lectura, San Pablo nos presenta un profundo retrato de Cristo Jesús, imagen del Dios invisible. Escuchemos. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Evangelio de Lucas, con la parábola del buen samaritano, Jesús ilustra de qué manera se pone en práctica la palabra de Dios. Atentos, nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba. Y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales le robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se lo dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el tema de hoy es la compasión. Uno podría decir el prójimo, pero en realidad el prójimo es siempre el próximo, pero el cuestionamiento a Jesús es ¿qué tengo que hacer para lograr la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y un doctor de la ley se lo pregunta, ¿y cómo? Si es doctor de la ley, él tiene que saber qué tiene que hacer. O sea, no es más o menos. Un doctor de la ley conoce la ley. Por eso Jesús le pregunta, bueno, ¿qué dice la ley? A ver si vos sos doctor de la ley, ¿qué dice la ley sobre eso? Y la ley dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. O sea, realmente está haciendo un resumen. Sabemos que amar a Dios sobre todas las cosas es el primer mandamiento del Decálogo, pero amar al prójimo es uno de los mandamientos del libro del Levítico. Sin embargo, es el resumen de toda la ley y los profetas, amar a Dios y al prójimo. Claro, el doctor de la ley quedó en evidencia que ya lo sabía, entonces ¿para qué se lo preguntaba? Y entonces le preguntó algo que para ellos es condicionante. ¿Quién es mi prójimo? ¿Y por qué es condicionante? Porque en realidad para el pueblo de Israel, sobre todo en la época de Jesús, bueno, ahora también, vamos a decir, prójimos son los que son del pueblo de Israel, los otros no. ¿Me explico? Por eso que le cuestiona. A ver, ¿quiénes son mis prójimos? Los que están así, los que están así, los que son esto, los que son puros, los que... Porque en la época de Jesús era así. Y digo ahora también porque hoy en día en Israel la guerra contra los palestinos es eso. Los palestinos no son personas, hay que matarlos todos. O sea, no son prójimos. Están haciendo un genocidio con toda una etnia por ser distintos a ellos y porque no tienen las armas y el poder que tienen ellos. Entonces, digamos, esta historia no se acabó. Y lo digo porque antes, por ejemplo, para dar un ejemplo, Jesús ante Pilato en la pasión, no entran al pretorio cuando lo quieren juzgar los sacerdotes, escribas y fariseos. ¿Por qué no entran? Porque se impurifican y entonces no podían celebrar la Pascua. ¿Por qué se impurificaban? Porque entraban en la casa de un romano. O sea, que los demás no son prójimos. Entonces, esas especulaciones de quién es mi prójimo, el que está cerca, el que es así, el que es asado, esas son disquisiciones humanas que empiezan, se podría decir, a mezquinar la realidad de los demás. Porque Jesús cambia la pregunta de quién es mi prójimo y hace la parábola. Y en la parábola justamente provoca un cuestionamiento al doctor de la ley. ¿Por qué? Porque en el cuento, en la parábola, el sacerdote, o sea, hombre que sí sabe lo sagrado, que cuando ve al pobre hombre maltratado y tirado en el costado del camino, sigue de largo. Tal vez porque él dice, no, si toco sangre quedo impuro y quedo contra la ley. Ciertamente que lo que hizo fue seguir de largo. Y después un levita, los levitas eran los catequistas, o sea, otra gente religiosa, judía, como el doctor de la ley Jesús. Y también sigue de largo, o sea, mejor huyen del problema. En cambio, pone el ejemplo Jesús, un samaritano. Tenemos que darnos cuenta que en aquella época los samaritanos eran gente opuesta a los judíos. ¿Por qué? Porque tenían otro templo, estaban separados de los israelitas, se habían separado, entonces los samaritanos no hablaban
que se despreciaban unos a los otros. Y sin embargo dice, un samaritano lo ve y se compadece. ¿Qué quiere decir se compadece? Padece con él, siente el dolor que el otro siente. Lo ve hecho triste al pobre hombre que era nada, nadie sabía porque la dejaron medio desnudo, medio todo maltratado. O sea, ¿quién era? ¿De quién era amigo? ¿De qué? No importaba, estaba un hombre maltratado en el camino. Él no, él se baja, lo cuida, lo cura, lo venda, se compadece, lo sube a la cabalgadura, lo lleva a una posada, lo cuida para que se recomponga y lo que es más, le deja dinero al posadero. Tomá, cuidalo, y lo que gastes de más yo te lo pago a mi vuelta. O sea, hace todo lo que su compasión por otra persona lo lleva a hacer. Y entonces Jesús le devuelve la pregunta. No es quién es mi prójimo. Jesús pregunta así: ¿quién te parece que actuó como prójimo? Y fíjense que el doctor de la ley no dice el samaritano, porque estaría diciendo mi enemigo. Dice el que se compadeció de él. Bueno, haces tú lo mismo y te ganas el cielo. A ver, está clarito como el agua. No es las categorías de prójimo de las que tengo que analizar. Sé vos compasivo con los demás y entonces te ganas el cielo. No es discriminar a ver quién es mi prójimo, quién no, a quién tengo que querer, a quién no. No. Vos compadecete de los demás, hacé eso y tenés el reino de los cielos. Por eso de despreciar a los otros por clases sociales o por pobreza o por etnia o porque son migrantes o porque son de otro país, no tiene ningún sentido para los cristianos. ¿Por qué? Porque nos tenemos que compadecer de ellos, no despreciarlos. Sin embargo, las leyes del poder hacen que, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos Trump está deportando a cuánta gente, en aviones lo mandan, los maltratan, cuando lo único que querían es un poco de trabajo que acá no tenemos. Y no tenemos por las formas políticas y la injusticia que hacen contra nuestros pueblos. Sin embargo, nos maltratan y algunos aún cuando se van y emigran mueren en el camino. No hay quien se compadezca de ellos. Por eso es cierto que por lo menos nuestras comunidades tanto rezan por los inmigrantes. ¿Por qué? Porque están solo en las manos de Dios. Hay gente que en el camino se compadece. Yo soy testigo porque he ido a lugares de México donde cobijan a los inmigrantes, pero hay otros que los maltratan, les sacan todo, en el camino los dejan sin nada. No, verdaderamente, digamos, cuánto nos falta de sentir compasión por el otro, ¿no? Y cómo se promueve la guerra, el odio, los que no son como yo. Lo esencial que nos está pidiendo Jesús es ser compasivo con los demás, hacerlo, compadecerse de nosotros. Fíjense que para ganar el cielo, después lo dice en otra parte del Evangelio, no tengo que hacer un montón de misas, horas santas, no, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estaba solo, enfermo, o tirado en la calle y me cobijaste. Ese es el camino del cielo. Entonces yo digo, una y otra vez, la palabra de Dios, la palabra de Jesús, nos ilumina. Compadecete del otro, de cómo es el otro. Sensibilizate ante los demás, ante los que sufren. Vamos a pedirle un corazón compasivo a Jesús. Vamos a responder por
Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y por todo el pueblo santo de Dios, para que, atendiendo el mensaje del Evangelio, pongan en práctica el mandamiento del amor, curando las heridas y cuidando a su prójimo, como lo hizo el buen samaritano. Oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por quienes dirigen el curso de los pueblos, para que aparten de su corazón el egoísmo, los intereses personales y siendo coherentes con sus funciones, se pongan al servicio de los ciudadanos. Oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por los que ejercen cargos en el campo de la salud, para que a ejemplo del buen samaritano ejerzan su vocación con amor, desinteresadamente y lleven mensajes de esperanza y consuelo. Oremos al Señor. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por nosotros, para que no nos limitemos solo a escuchar la palabra de Dios, sino que la pongamos en práctica en lo que hoy nos dice el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Escúchanos para que tengamos un corazón compasivo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el bien de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso, con los ángeles y santos te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, y del universo es Dios. Canten, canten sin cesar. Santo, santo es el Señor. Canten, canten sin cesar. Santo, santo es el Señor. Por eso, santo eres en verdad, Señor Dios, que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa León, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti, abre nuestros ojos, para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados, a que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos deseándonos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados
a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Oremos. Alimentados con los dones que te hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación y seamos compasivos con nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado esta misa, nos podemos ir en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.